Soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. En el episodio de hoy estaremos hablando con Armando Carías acerca de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña a escuchar cuentos y sobre el teatro infantil y su relación con los cuentos de hadas. Empecemos. Armando Carías es comunicador social y dramaturgo. Ha fundado varias e importantes agrupaciones como Los Carricitos, Teatro Infantil de Muñecos, Caracola, Aló y el Teatro Universitario para Niños El Chichón. Ha escrito obras de teatro en coautoría con Morelva Domínguez, ¿Por qué los gnomos menean la cabeza?, ganadora del Premio de Dramaturgia Infantil Aquiles Nazoa en 1984. Viva la caja boba y Abuelo, ¿quién pintó el mar de rojo? Y como director ha trabajado con el grupo El Chichón, además de un sinfín de espectáculos llevados a escena para otras agrupaciones. También ha colaborado en publicaciones para niños, en diarios y revistas de Venezuela como Meridianito, El Nacional y El Globo. Se centra en la promoción de la cultura para la infancia. Es fundador de las cátedras de teatro infantil en la Universidad José María Vargas y Escuela de Artes de la UCB y del Teatro Infantil Nacional, del cual ha sido presidente en varias ocasiones. Sus investigaciones y obras de teatro han sido publicadas dentro y fuera de Venezuela y ha representado a su país como conferencista, jurado de premios de dramaturgia y director de teatro para niños en festivales y diversos eventos en varios países de Europa y Latinoamérica. Armando Carías ha sido miembro del Consejo Nacional de Teatro y distinguido en numerosas ocasiones con premios de la crítica Critben, Juan Azujo, Aquiles Nazoa, Ollantay, Municipal de Caracas y Chacao, TIN y numerosas instituciones públicas y privadas por su trabajo como director, autor y promotor de teatro infantil. También recibió la Orden Andrés Bello y Mérito al Trabajo en todas sus clases y por contribuir en la formación de actores, productores, diseñadores, músicos y directores meritorios en el teatro infantil venezolano. También publicó 40 autores en busca de un niño, una antología de teatro infantil venezolano. Bienvenido, señor Carías, al Refugio de Fantasía. Armando, bienvenido al Refugio de Fantasía. Un placer tenerte aquí con nosotras para poder conversar sobre tu trabajo, sobre el teatro, los cuentos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, un gusto maravilloso y a la orden para lo que pueda hacerles útil. Gracias. Entonces, nuestra primera pregunta, para empezar a bombardearte con preguntas, es ¿cómo surgió la idea de la Declaración del Derecho Universal de los Niños a escuchar cuentos? Mire, esa es una historia muy larga, Laura y María, ¿verdad? Yo fundé hace 43 años un grupo de teatro infantil, el grupo de teatro infantil oficial de la Universidad Central de Venezuela, que se llama El Chichón, Teatro Universitario para Niños El Chichón. El origen de esta Declaración Universal de los Derechos de las Niñas y los Niños, hay una corrección allí, una fe de errata. Cuando yo la escribí en el año 83, no se había todavía puesto tan en boga el tema del lenguaje incluyente de género, ¿verdad? No sé en Colombia cómo se maneja eso, pero aquí en Venezuela, en Revolución y en nuestra Constitución, uno de los puntos fundamentales ha sido visibilizar a la mujer en todos los espacios, incluyendo la forma como llamamos a los niños y a las niñas, porque anteriormente uno decía niños y se daba por sentado que las niñas estaban metidas dentro de eso. Y nosotros en Venezuela estamos empeñados en trazar parámetros de igualdad en todos los espacios. Entonces, cuando yo escribí esa declaración de los derechos, yo nada más puse de los derechos de los niños en masculino a escuchar cuentos. En este momento yo digo Declaración Universal de los Derechos de las Niñas y los Niños a escuchar cuentos. Entonces, ¿cómo se me ocurrió? Bueno, como sucede con todos
los directores de teatro que cuando vamos a estrenar un espectáculo, siempre tenemos que escribir algo que oriente al espectador, que refuerce el mensaje. Yo soy periodista, aparte de teatrero, soy comunicador social, egresado de nuestra Universidad Central de Venezuela, hace ya muchos años. Y me asumo no solamente como un artista, sino como un comunicador. Y en función de eso, siempre escribo textos que complementan la obra. En esa oportunidad, yo sentí un impulso de expresarme más allá de lo que la obra planteaba. La obra era un texto llamado Redoblante, de un dramaturgo cubano llamado Francisco Garzón Céspedes, y Redoblante era un juglar de camino, es un personaje, un juglar de caminos que cuenta cuentos de la tradición oral de los pueblos. Y en el programa de mano escribí un texto, mas no lo firmé. No lo firmé porque en los programas de mano yo como director escribo muchas cosas que no tienen por qué llevar la firma. Por azares del destino, ese texto comenzó a moverse, comenzó a circular sin firma que lo identificara. Creo que les mencioné en alguna oportunidad que justamente en Colombia, un dibujante que a lo mejor ustedes conocen, que se llama Alecos. Alecos es amigo nuestro, el Chichón, y él me hizo llegar un día un afiche en donde él ilustraba esos derechos del niño a escuchar cuentos. Y en efecto cascada, en muchos otros países comenzó a suceder lo mismo. Ustedes no son las primeras que me ubican intentando desenmarañar el origen de esa historia. Entonces, ¿cómo se me ocurrió? Bueno, como se me ocurren tantas cosas que se nos ocurren a los hombres de teatro. Luego yo he continuado escribiendo otros derechos. Hace 2 años o 3 me pidieron a mí que escribiera el mensaje del Día Nacional del Teatro en Venezuela. Y yo decidí hacerlo bajo ese formato de declaración de derechos. Entonces son 12 derechos. Entonces ya tengo tres formatos: el derecho a los cuentos, el derecho al teatro y el derecho al cine. Quisiera hacerlo con el derecho a la poesía, el derecho a la danza, el derecho a la televisión, es decir, tomar diferentes elementos del arte y de la comunicación y transformarlos en esa suerte de apostolado. Fíjense, este libro se llama La Vuelta al Género en 40 autores. Bueno, esta es una autora nuestra, amiga nuestra, llamada Mar de los Ríos. Ella tomó mi declaración como ejemplo de un género, que en este caso es la declaración. Entonces ella hizo un pequeño resumen de los derechos. Este material ha pasado con él lo que sucede con muchas canciones populares, que la gente las canta, pero no sabe quién las escribió. A mí eso no me quita el sueño. Yo digo que entro en la muy selecta lista de escritores anónimos. Entonces, el origen es ese, una especie de inspiración que se transformó en ese texto. Es muy interesante ver cómo ese texto ha llegado a muchas personas que de una u otra forma tienen relación con los niños, ¿no? Como padres, mediadores, desde el teatro, pero también desde la literatura. Y otra pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿por qué consideras que los cuentos son importantes y además, por qué es importante que los niños los escuchen? Con Colombia tengo demasiados vínculos. Yo fui amigo de Jairo Aníbal Niño, sí, señor, y tengo aquí sus libros. Y él, cuando fuimos a Colombia, hemos ido varias veces, él fue a ver nuestras obras de teatro. Yo monté hace muchos años sus poesías, La alegría de querer, cuentos de amor para niños. Tengo varios textos de él. Conozco a Triunfo Arciniegas. Hace varios años fui invitado como jurado a los premios nacionales
de literatura infantil en Colombia. Fui jurado junto a Iván Darío Álvarez. Él es el director, son los hermanos Álvarez, de un grupo de teatro. Fui jurado con ellos y ese jurado le dimos el premio a Triunfo Arciniega. Hemos estado en los festivales de teatro en Medellín, en Pereira, en Manizales, y aquí en Venezuela, bueno, tengo los libros de Rafael Pombo, y que algo conozco de la literatura infantil colombiana. Entonces, yéndonos al origen digamos, de esta pregunta, primero, yo no soy especialista en la materia, para que estemos claros. Yo soy un teatrero y un periodista que incursiona en los cuentos como materia prima para su trabajo. Como tomo la poesía, como tomo la música, como tomo el circo, pero no me asumo como un especialista. Conozco cosas, ¿verdad? Conozco muchas cosas del tema porque estaba en contacto. Primero que nada, les mencioné a Francisco Garzón Céspedes. Él ha tenido una influencia determinante y la tuvo en su momento en Venezuela en el movimiento de narración oral, porque vino a visitar una serie de talleres y causó una gran influencia y generó el nacimiento de muchos grupos de narración oral y en consecuencia de promoción del cuento para niños, ¿verdad? Entre esos quienes estuvimos y que tomamos esos talleres, estuve yo. Sin embargo, mucho antes de eso, ya yo traía la preocupación por el cuento, porque el teatro y el cuento son hermanos. O sea, tú para escribir una obra de teatro, primero tienes que pensar en una historia. Y esa historia, dependiendo de los elementos, de los personajes, de las situaciones, puede quedarse en un cuento breve, pero también puede elaborarse como un guión teatral o como una película. Lo importante es tener una buena historia. ¿Qué sucede con el cuento en cuanto a género? Que reivindica la palabra como herramienta de comunicación. Por reivindicar la palabra, crea vínculos, crea afectos. Yo digo siempre, recurro a una expresión que es para que la comunicación sea efectiva, debe ser afectiva. Es decir, que para que logremos el objetivo comunicador, que es uno de los objetivos del cuento, comunicar una historia, para lograr esa efectividad hay que buscarlo por la vía de la afectividad. Y el cuento genera una suerte de vasos comunicantes, porque la palabra tiene esa cualidad. La palabra bien dicha, la palabra amorosa, la palabra construida con propiedad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos une, nos ata con el cordón umbilical de nuestras primeras experiencias vitales, porque la primera voz que escuchamos en el vientre es la de nuestra madre, ¿verdad? Y es la palabra la que está ahí presente. Yo digo que no hay persona de la edad que sea que no se conmueva ante una palabra bien dicha, amorosamente expresada, y una palabra que además vaya acompañada, importantísimo esto, María y Laura, de gestos que la complementen. O sea, la palabra sola tiene un valor, pero la palabra con el gesto suma una cualidad y una calidad de comunicación que deja totalmente rezagado al teatro, al cine, a la televisión. Ustedes como investigadoras de la narración oral y del cuento deben haber sido testigos de experiencias conmovedoras en donde un niño o una niña aparentemente bloqueado por la alienación mediática, de pronto se descubre y se muestra en su esencia
ante la magia y ante el prodigio de la palabra. Sí, y muy chévere lo de relacionar la palabra con la afectividad, ¿no? Y como con eso que nos une desde siempre, ¿no? Con otros seres humanos. Queremos preguntarte en relación a lo que estabas diciendo, ¿cómo concientizar a las personas de la importancia de contar cuentos? Contando cuentos, o sea, aprender haciendo. Aquí en Venezuela hubo un pensador, un maestro llamado Simón Rodríguez, que decía que la mejor forma de aprender algo es haciéndolo. Enseñar cuentos, teóricamente, la teoría de la narración oral funciona hasta cierto punto. La teoría de contar cuentos se resume fácilmente en 10 pasos, pero la práctica es la que te da el oficio. Entonces, cuando comienzas a contar cuentos, primero comienzas a descubrir en ocasiones una capacidad o un talento que no tenías. ¿Por qué? Porque contar cuentos técnicamente no exige de un histrionismo o de una especie de, ¿cómo explicarte? Hay gente que es muy tímida, gente que tiene miedo escénico, que es excelente cuentacuentos. Porque a diferencia, por ejemplo, de la actuación o de ciertas expresiones artísticas que requieren un poco más de desenvoltura escénica, la narración oral es como un arte, es como un oficio más discreto. Por eso es mucho más fácil para un maestro o una maestra contarle un cuento a sus estudiantes que llevarlos a representar una obra de teatro. Generalmente esas obras de teatro aquí en Venezuela las llamamos actos de fin de curso, son un caos y un desastre total. Yo en este libro hay un capítulo llamado ¿Cómo preparar un acto de fin de curso y no morir en el intento? Porque las experiencias más caóticas que yo he visto y con mis hijos las viví directamente son esos famosos actos de fin de curso, porque ponen a los niños a hacer cosas que no les son propias, bajo presión, para que se luzcan delante de sus padres y el maestro quede de lo más, de la mejor manera, delante de los directores de la escuela. Pero al niño no le queda nada. Lo más que le puede quedar es que se haga pipí en los pantalones, cosa que ha pasado. No sucede lo mismo con el cuento, Laura, María, porque el cuento supone un contacto con cosas muy personales. Una de las cosas que nos decía Francisco Garzón Céspedes, que está en su libro, El arte escénico de contar cuentos. Él decía, uno no debe contar cuentos en los que uno no crea, o sea, con los que no te identificas. Tú no puedes traicionarte a ti mismo o a ti misma con un cuento con el que no compartes ni los valores o no te gusta, o contar un cuento obligado porque te lo pusieron como tarea. Entonces, el primer gran mérito del cuento es que quien lo narra sienta que ese cuento pudo haberlo escrito él, ¿verdad? Es más, que se lamente de no haberlo escrito. Porque entonces hay cosas que entonces tú lees que tú dices, cónchale, ¿cómo no se me ocurrió a mí? O yo tenía esa misma idea y se me adelantaron. Entonces, una vez que tú logras eso, que el cuento, hacer el cuento tuyo, por eso una de las técnicas de la narración oral es no memorizar el cuento, sino nada más la secuencia. La secuencia, ¿para qué? Para que el cuento fluya con tus propias palabras. Lo cierto es que el cuento te brinda una posibilidad y una calidad de comunicación por la proximidad con el público. Si eres un buen cuentacuentos y cuentas para niños, comienzas a manejar ciertas técnicas, por ejemplo, contar a la altura de los ojos de los niños. No obligarlos a que vean hacia arriba, que les dé tortícolis mientras te dé. Acercarte a ellos con cierta prudencia, con un gran respeto. Ahorita en tiempos de pandemia no se podría, pero inclusive tú podrías en un momento dado hasta hacer contacto físico. Una mano en la cabeza, una mano en el hombro. El cuento te permite un nivel de intimidad por la proximidad, un nivel de intimidad que no te dan otras artes, que tienes que verlas desde un escenario. Claro, yo he ido a festivales de narración oral
hace varios años fuimos a un festival en Elche, en España, en donde los espectáculos eran en grandes teatros, como decir el Teatro Colón de Bogotá. Ahí, entonces, una distancia que no se corresponde con la naturaleza del cuento, porque el cuento es una relación muy personal, muy íntima, entre quien narra y quien recibe la narración. Cuando el cuento es narrado, ahora, cuando el cuento es leído, que ya el niño o la niña está leyendo, estamos hablando de otra cosa. Pero en líneas generales, el cuento es un recurso no solamente para el arte, es un recurso terapéutico en la medicina. Tú logras grandes cosas con niños que tienen algún tipo de, no de dolencia física, sino de dolencia espiritual. Logras una especie de terapia. Aquí en Venezuela, yo organicé hace varios años las primeras jornadas de discusión sobre el cuento para niños en la UCB, en la Universidad Central de Venezuela. Y entre las muchas ponencias que hubo, había un grupo que contaba cuentos en hospitales, a niños hospitalizados. Una cuentacuentos que contaba cuentos en el ascensor. ¿Qué era el cuento ascensor? Se montaban en planta baja y el cuento duraba lo que duraba el viaje del ascensor hasta el piso que llegara el niño. Infinidad de experiencias, porque aquí hubo un muy fuerte movimiento de narración oral. Aquí hubo, en casi todos los estados del país, habían grupos de teatro. Y actualmente en el estado Lara, en el centro occidente del país, hay un movimiento llamado UNOES, Unión de Narradores Orales, que son como que los que continúan la onda de ese gran movimiento. Qué importante tener en cuenta esa intimidad de la que estás hablando que permiten los cuentos, ¿no? Sin lugar a dudas, de ahí pueden partir infinidad de experiencias que acompañan esos relatos y también las memorias que con el tiempo los acompañan. Ya en la edad adulta o como jóvenes, esos recuerdos que tenemos del cuento, pero también como las experiencias o lo que vivíamos mientras nos contaban esos cuentos cuando estábamos pequeños. Y pensando en eso, quisiéramos saber si recuerdas cuál fue el primer cuento que te contaron. Mira, a mí no me contaban cuentos. Yo no tuve mayor contacto con actividades ni artísticas, ni asociadas con lo que soy actualmente. Yo siempre digo que yo estoy en esto, promotor cultural, como director teatral, como dramaturgo, por azares del destino. Yo más bien fui un niño deportista. En algún momento de mi vida comencé a sentir que tenía una cierta sensibilidad o un cierto talento para escribir, sobre todo, para escribir. En mi familia hay muchos periodistas, tal vez por ahí alguna influencia para la escritura. Más que contar cuentos, mi madre me cantaba, no me contaba, sino que me cantaba. Muchas canciones de las que ella seguramente le cantaban cuando era niña, ¿verdad? Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá y arropaditos todos en pijama. Es una canción de un muy famoso cantante y compositor mexicano llamado Cricri. Es un personaje. Su nombre completo es Francisco Gabilondo Soler. En México hay una plaza en homenaje a él y a todos sus personajes. Cricri, el grillito cantor. Esas canciones se las cantaban a mi mamá y ella nos las cantaba a nosotros. Es decir, que yo, más que recordar cuentos, recuerdo canciones. Cuentos de hadas, los cuentos clásicos que tú conoces, que todos conocemos. Pero yo en México fui al encuentro de la canción infantil latinoamericana y del Caribe y descubrí dos libros maravillosos en donde se desmitifican los cuentos de hadas. Estos libros son editados en México, son libros con artículos y con ponencias sobre, y uno va dedicado justamente al tema de los cuentos de hadas. En México yo
descubrí dos libros, uno que se llama Cuentos en verso para niños perversos y un libro que se llama Cuentos infantiles políticamente correctos, un libro lleno de humor. Estos libros nos los recomendó un autor argentino que también les recomiendo muchísimo, que se llama Luis María Pechetti. Él es un artista integral para la infancia. Es cantante, es cuentacuentos, es animador, es compositor, y es un talento impresionante. Es uno de los pocos creadores para la infancia que maneja el humor para la infancia, un humor muy cercano a las vivencias infantiles. Bueno, esos dos libros que les menciono, sumado a otros ensayos, hay muchos ensayos sobre los cuentos clásicos, algunos bastante complacientes, otros más críticos, ¿verdad? Hay un libro que ustedes como especialistas deben conocer que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, en donde se desmonta todas las taras y los complejos que tienen los personajes de los cuentos clásicos, ¿verdad? Quienes defienden a los cuentos clásicos o cuentos de hadas dicen que esos cuentos responden a una especie de necesidad de catarsis infantil, que el niño o la niña drena sus temores, sus angustias, sus frustraciones cuando lee o cuando le cuentan un cuento, sublima o supera ciertos temores que lleva en su alma. Yo he montado cuentos clásicos, si pudiéramos llamar clásicos, las historias del Principito no entran en la categoría de clásicos, creo, ¿verdad? He montado muchos espectáculos con los personajes de los que Walt Disney se ha apropiado, es decir, se ha robado para desfigurarlos y hacerle creer al mundo que él es el autor de Pinocho, de La Cenicienta, de Blancanieves y de La Bella Durmiente. En este libro de que les mencioné, hay una obra de teatro que yo escribí que se llama La Estrella Azul. La Estrella Azul es un ícono de la cultura disneyana. La, 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 la. Bueno, esa canción se llama La Estrella Azul y yo la tomé como título de esa obra en donde le hacemos un juicio a Walt Disney por haberse apropiado de tal cantidad de cuentos de hadas que sin ser de él omite deliberadamente los créditos, y lo más grave es que con Walt Disney muerto, Industria Disney sigue haciendo lo mismo. Tiene un grupo de especialistas que viajan por todo el mundo robando historias, robando descaradamente historias, cambiándoles personajes, añadiéndoles personajes. Si ustedes se leen, por ejemplo, el original de La Bella y la Bestia, verán que no tiene nada que ver con la versión que hizo Disney en el cine. De Pinocho, ni hablar. De Aladino, todas esas historias que él se ha robado de diferentes partes del mundo, ahora lo está haciendo, inclusive llegando hasta las propias leyendas indígenas o las propias leyendas tradicionales. Una de las últimas películas de Disney está ambientada en México. Bueno, esa película, él sustrae elementos de la cultura mexicana, del Día de los Muertos, de todas esas cosas, y se las roba, descaradamente se las roba. Entonces, esta obra le hacía un juicio a Walt Disney, y el público, al final de la obra, votaba si Disney era inocente o era culpable. Y dependiendo de lo que el público decidiera, habían dos finales en la obra. Si era culpable, había un final. Si era inocente, había otro final. Resumiendo la pregunta sobre los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas son seductores porque Hans Christian Andersen, Charles Perrault, Madame Loutremont, los hermanos Grimm eran maestros en el arte de contar historias. Yo no me canso de leer los cuentos de Andersen.
y cada vez que me leo los cuentos de Andersen, y no los más conocidos, no el Patito Feo, no el Soldadito de Plomo, cuentos que mucha gente ni siquiera conoce de Andersen. Uno de los cuentos más hermosos de Andersen se llama El trompo y la pelota. Uno que se llama El ruiseñor, una poesía de cuentos, ¿verdad? La princesa y el guisante, ¿lo conocen? Eso es una parodia del poder, es una burla al poder. El rey, el traje nuevo del emperador. Es decir, que los autores llamados clásicos, en este caso los de la llamada corriente escandinava, eran maestros en el arte de contar historia, porque hay toda una cultura, toda una tradición oral que ellos tomaron. En el fondo eran unos cuentacuentos, unos investigadores como ustedes que iban a la raíz de sus pueblos. ¿A quién no le gusta que le cuenten un cuento de hadas? Pero algunos cuentos vienen envenenados de ideología. Aquí, si quieren, podemos hablar también de política, porque los cuentos tienen un mensaje, los cuentos tienen un contenido, los cuentos tienen ideología, ¿verdad? Los cuentos, algunos tienen moraleja. La iglesia, por ejemplo, se ha servido mucho de los cuentos para predicar. Usan la técnica de la narración oral para evangelizar, Entonces, el cuento también, como el arte en general, puede ser una herramienta orientada política e ideológicamente. Sí, total. Eso también lo dicen pues otros estudiosos de los cuentos y el folclore a lo largo del mundo y de la historia, ¿no? Por ejemplo, pues a las mujeres los cuentos muchas veces los ha tratado un poco grave. Pero tenemos otra pregunta y es, ¿cómo crees que el teatro, ¿no? Ya que nos contabas que tú también has puesto en escena cuentos clásicos y también nos leímos el prólogo a tu libro, en el que reúnes 40 obras de teatro venezolano, que son varios tomos, y queremos hacerte la pregunta de cómo crees que el teatro puede influir en la difusión de cuentos tradicionales propios o también de otros países o continentes. Yo tengo un escrito que se llama Del cuento narrado al cuento dramatizado, que son dos técnicas diferentes. El cuento narrado es el que privilegia la palabra por encima de cualquier cosa, ¿verdad? La narración oral. En tiempos en que no existían estos recursos tecnológicos, existía una cosa que se llamaba audiocuentos o audiolibros, que era nada más el sonido, una voz contando un cuento, y el niño o la niña escuchaba un cuento como se lo cuenta su papá o su mamá en su casa, sin mayores recursos, llamémoslo escénicos. Ese es el cuento narrado. Luego está el cuento o la narración oral escénica, que es ese mismo cuento con pequeños elementos que no lleguen a ser teatrales, pero que apoyen visualmente mediante pinceladas, llamémoslo así, pinceladas corporales, gestuales, ese cuento narrado. O sea, que la palabra encuentre un soporte discreto en lo escénico. Esa es otra categoría. Luego está el cuento dramatizado o teatralizado, que exige una adaptación. Exige una adaptación literaria. De pronto tienes que personajes que nada más estaban en tercera persona, tienes que ponerlos a hablar en primera persona. Por ejemplo, descripciones que el autor hace, ya no puedes hacerlas como se pensaron originalmente, tienes que mostrarlas. Si tú dices, era una noche lluviosa, en 4 palabras dijiste que está lloviendo. Si lo llevas al teatro, tienes que pensar en imágenes, tienes que pensar en un efecto de lluvia, tal vez en una iluminación, seguramente al actor tienes que colocarle un vestuario o un paraguas, tienes que adaptarlo. Entonces, yendo a la respuesta de tu pregunta, el teatro se nutre del cuento. Te pongo otro ejemplo y se los recomiendo de paso. Hay una colección de libros feministas llamada A favor de las niñas, de unas autoras italianas, llamada Adela Turin y Nela Bosnia.
Hay un cuento, Arturo y Clementina. Hay otro que se llama Una feliz catástrofe. Son como 10 cuentos feministas. Esos cuentos yo los llevé al teatro en un espectáculo que montamos que se llamaba Una muñeca vestida de azul. En Colombia no hay una canción infantil que dice tengo una muñeca vestida de azul. Fíjate, hay muchas canciones y cuentos que aprendimos en nuestra infancia que lo que hacen son reforzar valores en los que en el fondo no comparte, pero los canta. Canciones que nos hablan mal de nuestros propios orígenes como pueblo, cuentos que contradicen nuestros propios valores y uno los repite mecánicamente. Pasa eso mucho con la cultura para la infancia, como una cultura que se transmite oralmente de generación en generación y eso lo hacen son nuestros padres. Uno no va a pensar que tu papá te quiere hacer un daño, pero tu padre puede ser transmisor de una ideología que va en contra inclusive de tu mismo modo de pensar. Aquí en Venezuela había una canción que cada vez se canta menos, por suerte, que convertía en asesinos a nuestros indígenas. Decía que el cacique Guaycaipuro es el indígena que se rebeló y que luchó contra los invasores españoles. Es un héroe nacional. De niños, María, Laura, nos enseñaron una canción que decía el cacique Guaycaipuro ha matado a su mujer, porque no le dio dinero para irse al café, fe. Piensen en esa letra, cómo queda nuestro indígena, porque esa es una canción española, creada en tiempos de la conquista y de la colonia, y fue rodando. Entonces, nuevamente me desvié de la pregunta, pero las canciones, los cuentos, ninguno de esos elementos que recibimos de niños son inocentes. Todas tienen algún tipo de mensaje y ese mensaje tiene valores. Por eso comencé hablándole de Jairo Aníbal Niño, porque es un referente cultural que desde la sensibilidad, el respeto, el arte, porque es un artista, un escritor genial, trató a la infancia no solamente con respeto y con amor, sino con una profunda responsabilidad en relación al mensaje de lo que él hace o hacía. Y como él, hay muchos creadores en Latinoamérica. En Cuba, por ejemplo, una cantora muy querida llamada Teresita Fernández creó un personaje bellísimo, el gatico Vinagrito. Vinagrito es un personaje famoso en Cuba. Los niños en Cuba lo aman. Y como te hablo de Teresita Fernández, te hablo de un titiritero llamado Pedro Valdés Piña y de un personaje creado para el cine infantil cubano llamado Elpidio Valdés, que es un héroe de la lucha de independencia cubana. En Colombia se pierde de vista la lista de artistas que trabajan para la infancia. En Ecuador, en Brasil. Ayer escuchaba una canción de una cantante nicaragüense llamada Katia Cardenal, una poesía, pero una cosa hermosísima. Aquí en Venezuela tenemos a un amigo nuestro que está en Colombia, se llama Edgar Ojeda. Edgar Ojeda es uno de los animadores para la infancia, canta, cuenta, hace juegos y está allá en Colombia, está de gira en este momento. Es decir, que si algo tenemos en Latinoamérica son cultores y cultoras para la infancia y a todos ellos nos une el cuento, porque el cuento sirve no solamente para adaptarlo al teatro. Tú con un cuento haces una canción, con un cuento inventas un juego. Es decir, que el cuento es materia prima, moldeable. Tú puedes hacer demasiadas cosas, se desprenden de un cuento bien manejado, de un buen cuento. Claro, y en relación con lo que estabas hablando sobre la ideología en los cuentos y la importancia de conocer la verdadera historia, nos gustaría preguntarte cómo pueden los cuentos y el teatro estimular el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, wow, de miles de maneras, de muchas formas. En el teatro hay digamos, como varias tendencias, dos tendencias muy claramente definidas. Una de un autor, Stanislavski. Stanislavski es un maestro ruso de la actuación que parte de la idea de que
el público, el espectador debe identificarse con la historia, debe sufrir, llorar, ser feliz, reír con lo que los autores escenifican. De modo que se produzca lo que se llama una catarsis. La catarsis es que tú te identificas con el personaje y a través de eso tú drenas tus angustias, tus temores o tus expectativas en relación a lo que plantea la historia. Esa es una escuela. Hay otra escuela de otro autor llamado Bertolt Brecht, alemán. Brecht decía que todo lo contrario de Stanislavski. Hay que distanciarse de la historia. Es decir, no sufrir con los personajes, no ser felices, sino verlo objetivamente para que ese distanciamiento te permita ser crítico. Voy a lo de tu pregunta. Si en un cuento nosotros logramos un equilibrio entre ambas situaciones, es decir, que el niño, la niña se emocione con la historia, viva la historia, pero que luego sea capaz de sacar una experiencia, un aprendizaje, una conclusión, un juicio crítico, habremos logrado un objetivo adicional tan importante como el anterior. Yo soy partidario de eso. A mí me gusta que el público se emocione con mis historias, llore, sufra, brinque, grite, patalee, pero en algún momento él tiene que darse cuenta de que eso que está viendo es una obra de teatro y que de ahí puede sacar algo más que la emoción. Algunos autores, de una manera muy convencional, llaman a eso moraleja. Hay autores que no comparten esa idea porque dicen que la historia debe explicarse por sí misma, que sería como subestimar al lector o al público, explicarle, después que le has mostrado la historia de la Caperucita Roja, decirle, ya sabes, no puedes, no debes ser desobediente, debes decir, hacer todo lo que tu mamá te diga, porque si no te va a ir mal en la vida. Se supone que la historia debería explicarlo, pero hay autores que no. Las fábulas, por ejemplo, siempre terminan con una moraleja, porque el autor de la fábula estima que es importante machacarle al lector el mensaje que él quiso dar. Pero es cuestión de puntos de vista y también de la posición que uno tenga con respecto al arte y con respecto a la infancia. Si tú crees que al niño, a la niña, hay que darle todo masticadito, la pastillita, para que se la coma y se la tome obedientemente, o si crees que más bien hay que permitirle que él se haga preguntas, que él se cuestione. Y esa es una decisión que cada autor toma y tendrá sus argumentos para hacerlo. Yo, desde mi posición política, militante de izquierda, revolucionario, chavista, yo creo que al niño hay que darle un teatro crítico, hay que ponerlo en contacto con hechos a veces dolorosos, duros, difíciles, pero en una mano la espada de la realidad y en la otra el escudo de la fantasía, porque con una o puedes cambiar el escudo de la realidad y la espada de la fantasía. Tú decides no abandonar el componente lúdico, mágico, maravilloso, volar, 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 pero también los pies sobre la tierra. Y la imagen más gráfica de eso es la de un papagayo, un papalote, un volantín, una cometa. Vuela, vuela, vuela todo lo alto, pero siempre estás con los pies en la tierra. Yo creo que ese es el rol de los creadores y las creadoras para la infancia. Darle a los niños las herramientas para que vuele como una cometa, pero sin despegarse de la tierra. Qué bonita imagen. Nunca la había pensado. Generalmente, Laura, se piensa que la infancia, María, es un territorio incontaminado. La pureza, la fantasía, la imaginación, los sueños, la felicidad. Quisiéramos que fuera así, pero no es así. La infancia, y dependiendo inclusive de el espacio social que tú ocupes, puede y suele ser un momento muy difícil en la vida de las personas. Tan es así que hay niños que quieren dejar de ser niños cuanto antes, quieren crecer, porque el lado bueno de la vida pareciera que está en otro lugar que no es la infancia. En la infancia suceden cosas muy tristes y muy dolorosas. En la infancia se nos mueren los abuelos. En la infancia a veces se separan nuestros padres.
en la infancia, si no estás en un espacio o en un nivel social, término medio, puedes pasar trabajo, pasar hambre. Entonces, esa imagen idílica de la infancia no siempre se corresponde con la realidad. Generalmente es al revés, es contradictorio. Entonces, es importante darle al niño las armas para que se defienda de la vida que le está comenzando. Si es un niño únicamente soñador, si es solo papagayo, sin nada que lo ate a la tierra, se va a ir, como decimos aquí en Venezuela, a la isla. Pero tampoco se trata de hacer un teatro infantil ni de cuentos del sufrimiento. No se trata de regodearnos en las cosas negativas, pero esas cosas que forman parte de la vida deben en algún momento estar presentes. Y están en los cuentos clásicos, además. Cuando Hans Christian Andersen escribe El patito feo, no está haciendo otra cosa que hablar de su propia tragedia, como un ser solitario que nunca encontró el amor de una pareja, nunca se sintió aceptado. Entonces, no es ajeno, no son ajenos esos cuentos clásicos a esto de lo que estamos hablando. Sí, no, y no lee cuentos de hace mucho tiempo y la realidad del momento se veía reflejada en ellos. O sea, y son realidades muy fuertes para todas las personas del contexto en el que se contaban esos cuentos. Entonces, como en relación a todo lo que hemos estado hablando, te queremos preguntar, ¿cómo ves el papel de la tradición oral en Venezuela y en Latinoamérica? La tradición oral sobrevive aún pese a la invasión tecnológica y a todo lo que significa la penetración de los grandes medios de comunicación, la alienación. Estoy procurando no tocar el tema político tan directamente porque no sé cuál es su pensamiento y no quisiera entrar en una polémica innecesaria, pero voy a tomarme una licencia para responder parte de tu pregunta. Ustedes están en Colombia, un país con un proceso político totalmente yendo hacia la derecha, totalmente casado con los antivalores del capitalismo. Yo estoy en Venezuela, un país donde estamos intentando con mucha dificultad trascender ese modelo capitalista y avanzar hacia valores más cercanos a lo esencial del ser humano, a la igualdad, a la solidaridad, objetivos que no hemos alcanzado porque seguimos siendo, y quién sabe por cuánto tiempo más, un país capitalista, pero un país que está intentando rescatar esa tradición de la que tú hablas. Y te pongo un ejemplo, y volvemos al indio Guaycaipuro de que hablaba hace un momento. En este momento le estamos cambiando de nombre a casi todas las avenidas, escuelas, centros culturales que tienen nombres en homenaje a quienes nos conquistaron, nos colonizaron y exterminaron a nuestros pueblos indígenas, incluyendo los de Colombia. Hay la autopista central que atraviesa Caracas, se llama la autopista del Este porque la gente pudiente en Venezuela, en Caracas, vive en el este. Pero esa autopista del Este se llama Francisco Fajardo. Francisco Fajardo fue uno de los conquistadores españoles que más indígenas mató en Venezuela. Y el capitalismo que aquí ha imperado durante años le puso a las grandes avenidas, a las más importantes escuelas, nombres de conquistadores españoles. Aquí estamos cambiando eso. Y en este momento, a esa autopista por la cual circulan diariamente miles de vehículos, se le está cambiando no solo el nombre, sino su apariencia. Y ahora se va a llamar Gran Autopista Gran Cacique Indio Guaycaipuro, reivindicando el legado y la memoria de nuestros ancestros indígenas. Se están sembrando árboles, vegetación de la región amazónica. Se están haciendo murales, por cierto, muralistas venidos de Colombia, con imágenes que rinden homenaje a las culturas indígenas. Resumiendo la idea de tu pregunta, la tradición oral sobrevive siempre y cuando tenga quien la defienda. Es responsabilidad de nosotros, los artistas, de ustedes, los estudiosos, los investigadores, buscar dónde están esos orígenes, dónde está esa tradición. No solamente está en lo indígena, está en los cuenteros de caminos, lo que aquí llamamos los cacheros. Está en la misma familia, cuando la familia se encarga de ser transmisora de la tradición oral. Están en los cronistas de las ciudades,
los cronistas de las comunidades. Es decir, la oralidad se expresa de muchas maneras, pero tiene que ser enarbolada por personas que realmente la valoricen y entiendan que no todo es Harry Potter, no todo es Halloween. Ahorita, dentro de unos días es Halloween. Yo he estado en Colombia cuando celebra Halloween, y Halloween es una fiesta porque se ha convertido esa tradición que no es mala en sus orígenes. El origen de Halloween es bellísimo, que tiene que ver con el fin del ciclo de las cosechas, el fin del verano, y una forma de celebración. Pero eso se convirtió en el desastre que es actualmente, transculturizado. Entonces, tú estás en Colombia haciendo una calabaza y yendo de puerta en puerta pidiendo caramelo, como lo hacen los niños gringos. Pero a lo mejor en tu comunidad, cuando tú naciste, hay una hermosísima fiesta. Tú conoces el sector La Candelaria en Bogotá, era un sector tradicional. En sus orígenes, ¿por qué se convirtió La Candelaria en un espacio por donde tú vas? Hay teatro, hay cafés, hay actividades culturales, porque ahí hubo familias que cultivaron el amor por el arte. Es decir, las raíces, todo se remite a tus raíces. A lo mejor tú no, porque tú eres bogotana, pero a lo mejor tus padres o tus abuelos, que son de un pueblo de las afueras de Colombia, te pueden hablar de alguna fiesta tradicional o de alguna historia tradicional. Y teniendo en cuenta lo que nos has contado sobre tradiciones, ¿qué autores o recopiladores de cuentos recomendarías? Bueno, comienzo por lo de mi país, ¿verdad? En mi país no solo hay autores de cuentos para niños tradicionales, sino recopiladores de historias de otras naciones que las hicieron conocer. Por ejemplo, aquí y en Colombia también existe el personaje de Tío Conejo. Tío Conejo representa a un personaje popular que ha sido recogido por diversidad de autores porque es una herencia de la cultura africana. Cuando llegaron aquí los negros esclavizados, que vinieron esclavizados del África, trajeron sus costumbres, su gastronomía, sus bailes, su música y sus historias. Y entre esas vino la historia de Tío Tigre y Tío Conejo, en donde Tío Conejo, débil, se enfrenta y vence al fuerte, que es Tío Tigre. En Venezuela hay varios autores que recopilaron esas historias. Uno de ellos, uno llamado Antonio Raiz, pero aparte de Antonio Raiz, otro autor llamado Arturo Uslar Pietri tomó las historias de Tío Conejo. Y un tercer autor, que también fue un gran cuentacuentos, llamado Rafael Rivero Oramas, creó un personaje que era el tío Nicolás, que en los inicios de la televisión venezolana, en los años 50, contaba los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo por televisión. Eso por hablarte de tres personajes emblemáticos de la literatura venezolana. Pero siguiendo con los venezolanos, hay una autora llamada Belia Bosch, de la generación anterior a la mía. Hay un autor llamado Efraín Subero, recopilador de muchos cuentos infantiles. Está un autor llamado Jesús Rosas Marcano, poeta, también con cuentos, pero más que nada de la poesía infantil. Estamos hablando de oralidad, que no son solamente los cuentos, ¿verdad? Está Rafael Salazar, está Luis Carlos Neves, es un autor nacido en Brasil con muchos años en Venezuela, ganador del premio Encas, por cierto. Está Armando José Sequera, está Laura Antillano. Hay muchos narradores, muchos autores de cuentos para niños venezolanos contemporáneos, ¿verdad? De otros países, ya te mencioné a Jairo Aníbal, de Colombia. En Brasil está una autora, María Clara Machado, autora de cuentos y de teatro infantil. En Argentina hay todo un movimiento de narración oral, pero hay un personaje fallecido, cantante y narrador oral, que se llama Marilena Walsh. Es compositora. En Cuba ya les mencioné a Francisco Garzón, a Teresita Valdés, René Fernández y el más famoso de todos, cubano, Onelio Jorge Cardoso. Onelio, eso es como la Biblia de la narración oral de los cuentos infantiles en Cuba. Hay un cuento de él que se llama Caballito Blanco, una hermosura. Hay muchos creadores que han dedicado su obra a la infancia. Yo soy un defensor de eso. Yo a mis estudiantes, yo doy clases en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que es una universidad creada por la Revolución Bolivariana. Aquí no había estudios de arte,
Yo soy un artista autodidacta, porque las 2 veces que intenté estudiar arte, cerraron las escuelas. Yo doy clases allí y mañana comienzo mis clases. ¿Y sabes con qué la voy a comenzar? Mandándola a investigar sobre canciones de arrullo que también se conocen nanas, que forman parte de una tradición oral musical. Duérmete, mi niño, Este disco que está aquí es un disco con canciones de arrullo venezolanas. De este disco yo voy a mandarles a ella su primer trabajo de la materia, porque este semestre que comienza mañana yo voy a dedicárselo a las canciones de arrullo, y que con las canciones de arrullo creen cuentos relacionados con esas canciones de arrullo, canciones para dormir. Y yo siempre digo que si este espectáculo que yo quiero montar tiene éxito, el mayor éxito será que los niños se queden dormidos. Será un éxito total. Cuando todo el público esté durmiendo, yo podré decir que logramos el objetivo. Habrá que despertarlo. Entre Colombia y Venezuela hay demasiados vínculos culturales. Muchas de las cosas que hacemos aquí tienen también expresión cultural en Colombia, porque compartimos llanuras, compartimos fronteras, y a pesar de nuestras diferencias, Laura, María, somos hermanos y somos hermanas. Fíjate que nosotros estamos ahorita uniéndonos porque tenemos una motivación común y un amor por la infancia, por la literatura, que es común. Eso es más fuerte que cualquier diferencia que pueda haber en lo político, en lo económico, en lo ideológico. La afinidad. Muchas gracias, Armando, por en verdad compartir con nosotras todos tus conocimientos, y todas las personas que conoces, por enseñarnos sobre teatro, porque la verdad somos primíparas en el teatro infantil. Yo las felicito por su motivación, las saludo con mi cariño. No, muchísimas gracias, en serio, fue una gran experiencia, una gran entrevista, y muchas gracias por enseñarnos tantas cosas, por acompañarnos en este camino. A la orden. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar una vez más con nosotras. Esperamos que hayan disfrutado la conversación, que hayan conocido un poco más sobre el teatro infantil, al igual que nosotras, y los esperamos en una próxima ocasión. Y antes de irnos, nos gustaría preguntarles si les gusta ir al teatro. Pueden contarnos en nuestra última publicación en Instagram, o si están escuchándonos por YouTube, pueden dejarnos el comentario. ¡Chao! Noticias del Refugio. Nos vemos en el próximo episodio para hablar sobre los cuentos de hadas en España. Atrévete a cruzar el umbral.